Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 5. He titulado este mensaje, ¿dónde cayó el hacha? Esta es una serie de mensajes de liberación. Hoy nos toca liberación de traumas. Liberación de traumas. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Dónde se le cayó el hacha? En el agua. Y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Versículo siguiente. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Qué le preguntó? No, pero no escuché. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Dele un aplauso a la palabra de Dios, pero déselo arriba y grite con júbilo. Ok. Al tomar la aplicación, la exégesis que Dios quiere darnos en este versículo, la historia habla de que los hijos de los profetas iban a construir un lugar. Y uno de ellos se fue a cortar árboles para la construcción del lugar, de la casa donde iban a estar. Y cuando él está cortando el árbol con un hacha, el mango del hacha, la parte de arriba del hierro, sale volada y cae en el agua y el hacha se pierde. La expresión de él, digo, ah, Señor mío, era prestada. Si yo hago una aplicación de la exégesis de este mensaje, diría que el hacha es la tipología de todo lo que hemos perdido durante toda esta pandemia, pero que Dios nos las va a regresar en el nombre de Jesucristo. Tal vez perdió usted la economía, Dios le va a devolver la economía. Las finanzas van a fluir. No, pero alguien tiene que tomar esa palabra. Dios va a devolvernos la salud. Hay gente que quedó con secuelas del virus. Nótese que vienen tiempos de restauración. Todo lo que hemos perdido durante esta crisis, la vamos a recobrar. Las finanzas, la salud, la unidad familiar, la iglesia va a ser restaurada. Y pronto vendremos un gran avivamiento para la gloria de Dios. Aleluya, dígame amén. Donde hay un profeta, hay un milagro. No, usted no me escuchó. Donde hay un profeta, hay un milagro. Y el profeta le pregunta, ¿dónde cayó el hacha? Y él le muestra, allí. Y él viene y toma un palo nuevo. Ojo, el palo donde estaba el hacha que se le salió ya estaba viejo. Pero él cogió un palo nuevo y cuando lo puso, el hacha enseguida flotó y pudo colocarlo en el palo nuevo. Lo que vengo a decirte es que no solamente Dios va a restaurar cada una de tus áreas, sino también te va a restaurar a ti mismo, porque vienen cosas nuevas para ti. Mire, le digo una cosa, y quiero hoy marcarle también la aplicación espiritual de este mensaje. Mire, ocurre algo. Nosotros tenemos marcas, huellas, traumas del pasado que necesitamos ser liberados. Un trauma es un choque o impresión emocional muy intensa causada por algún hecho o acontecimiento negativo. Este trauma o choque emocional se aloja en el subconsciente de la persona, dejando una huella que es necesario sanar.
Así como el cuerpo físico necesita sanar, también nuestra alma necesita ser sanada. Un trauma es una marca del pasado que destruye tu presente, imposibilitando tu futuro. Eso es lo que produce un trauma. Ahora, los traumas se dan, puede ser aún desde el inicio, cuando se está formando el feto en el vientre. Escúcheme esto. Si hay un espíritu de rechazo a nivel mundial, por eso ha cogido tanta fuerza en la gente expresar sus derechos. Entonces dice, tengo derecho. Por ejemplo, si alguien se burla de alguien negro, de la raza, reclaman. Si alguien se burla de un homosexual, reclaman. Hay derechos, pero detrás de querer reclamar un derecho, escuche, hay un espíritu de rechazo que está operando en nosotros. En el mundo entero hay un espíritu de rechazo. El espíritu de rechazo viene acompañado de complejos de inferioridad, de inseguridades, de temor, pero hoy vamos a ser libres de eso. ¿Cómo puedo yo saber que estoy sufriendo del espíritu de rechazo? Por ejemplo, si usted, cuando su mamá estaba embarazada de usted e intentó abortar, usted puede estar sufriendo de un espíritu de rechazo. Si su mamá lloraba cuando estaba embarazada de usted, lloraba mucho, usted puede haber nacido con un espíritu de depresión que está operando por ciertas temporadas y que necesita usted romper. Usted no puede vivir toda la vida bajo esa depresión, esa tristeza, esa ansiedad. Hoy Dios quiere capturar tu alma, limpiarla y sacar todo trauma, maldición. Oh, alguien tiene que gritar por ahí, aleluya. Mire, hablando de depresión, a mí, en tiempos atrás, cada vez que llovía, yo me ponía triste. Cada vez que llovía, que caía lluvia, yo me ponía depresivo. Mi esposa es testigo de eso, siendo ya pastor. Entonces decidí buscar a Dios. Recuerde que tenemos un subconsciente que provoca sentimientos que tú no entiendes. Y decidí meterme en ayuno y oración. Y empecé a orar, a pedir que Dios sanara mi alma de esas depresiones cuando llovía. Dios me reveló que estaba asociando la lluvia con la muerte de mi mamá. Mi mamá murió un 23 de noviembre y cuando trajeron sus féretros a la casa, porque antes no lo hacían en funeraria, lo hacían en la misma casa, aquel niño de 8 años que jugaba con un balón en esa sala, veía a su mamá muerta bajo un aguacero, una lluvia desbordante. Ese día llovió. Entonces eso me marcó y yo empecé literalmente que cada vez que llovía asociaba la lluvia con la tristeza de la muerte de mi mamá. Dios me habló, me sanó, lloré mucho y el Señor me dijo: la lluvia nunca será símbolo de tristeza. La lluvia es símbolo de bendición. Hay lugares, fechas, momentos que asociamos con la depresión, con algo malo que nos ocurrió y nos afecta. A partir de ese momento Dios me dio una palabra y me dijo: cada vez que hagas algo que yo voy a respaldar, va a llover. Vean, le cuento que desde ese día, cuando tomo decisiones, cuando doy pasos,
Dios derrama lluvia o un sereno para mostrarme que me está respaldando. Cuando me casé, pegó un aguacero impresionante que si no hubiese parado, no hubiera podido casar. Cuando nació mi primer hijo, Esteban, llovió. Cuando nació Chequina, llovió. Cuando adquirimos este lote del templo, que nos metimos a orar y Señor, entréganos este templo, no habíamos terminado de orar cuando empezó a llover. Y la lluvia ahora se convirtió en una etapa de bendición, en una marca de bendición, una marca de agua. Está lloviendo la bendición sobre ti. Alguien tiene que recibirlo. Vamos, dáselo fuerte. Cuando la criatura está en el vientre de mamá, puede percibir, escuche, todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, tú puedes sufrir de depresiones si tu mamá lloraba mucho cuando estaba embarazada de ti, o si discutía papá y mamá y peleaban. Miren, de la edad de 0 a 5 años son los traumas más fuertes, dicen los psicólogos. Y si tu papá y tu mamá peleaban delante de ti cuando niño, eso te afecta. Le doy un consejo a papá y a mamá: no peleen delante de sus hijos pequeños. Tráguese las palabras y váyanse a un lugar y luego si quiere se insultan. Pero no pelee delante de sus niños pequeños, porque eso los traumatiza. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor por ahí. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 41, Lucas capítulo 1 versículo 41, vamos a encontrar que María visitó a Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Elizabeth era la madre de Juan el Bautista, estaba embarazada de Juan el Bautista. Y cuando María va a visitar a su prima Elizabeth, ella le da una salutación, un saludo que influyó en el bebé que estaba en el vientre. O sea, que los niños pueden sentir, escuche esto, todo lo que está a su alrededor cuando están en el vientre. Lucas capítulo 1 versículo 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María su prima, la criatura, ¿qué pasó? Saltó en su vientre. Ellos sienten, dígame amén. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Wow. Dígame amén. ¿Por qué he querido traer este mensaje? He querido traer este mensaje porque hay lastres que venimos trayendo del pasado que nos están marcando y es necesario romperlo. Por ejemplo, cuando una mujer ha abortado, puede sufrir de una tremenda depresión, inclusive quedar bajo la maldición de la esterilidad. Porque yo le digo una cosa: el aborto es un homicidio. No importa lo que digan las leyes de los hombres que ahora legalizaron el aborto. El aborto es homicidio delante de los ojos de Dios. Y yo recuerdo que una mujer se casó, estaba viniendo a la iglesia, pero siempre que llegaba el periodo se frustraba, se ponía triste porque no quedaba embarazada. Un día, estando ella pidiéndole a Dios un bebé, ya habían pasado muchos años y no quedaba embarazada. Fui, le impuse la mano, oré por ella porque la vi llorando. Y el Señor me reveló que ella había abortado. Y le dije: tú abortaste. La mujer se fue en llanto, empezó a llorar impresionantemente y me dijo: ¿quién le dijo a usted ese secreto? Nadie lo sabía, ni siquiera mi familia. Yo quedé embarazada a los 16 años.
Ni mi novio supo. Yo fui, contraté a un médico y me hizo el aborto, pero nadie lo sabía, solo el médico y yo. Y yo le dije, hay alguien que lo sabe todo y es el Espíritu Santo. Porque hay gente guardando secretos durante años que los siguen cargando y marcando. Si tú tienes algo guardado, hoy necesitas sanarlo. De pronto en tu niñez abusaron de ti, te tocaron tus partecitas. De pronto cometiste un error. Yo no vengo a juzgarte, ni Dios tampoco. Hoy venimos para que Dios te sane el alma, el subconsciente, el corazón. Y la pregunta mía, ¿dónde está el hacha? ¿Dónde dejaste caer el hacha? ¿Dónde está el trauma? Ella llorando me cuenta la historia, que no quería perder su universidad, sus estudios. No quería que sus papás la juzgaran porque quedó embarazada y abortó. Pero luego rehizo su vida, pero no podía tener hijos porque había una maldición operando sobre ella por el aborto. Oiga, le pidió perdón a Dios, le puso un nombre al niño, porque escuche, cuando alguien aborta tiene que ponerle un nombre al bebé. Un apóstol nos contaba que él, una vez Dios le dio la oportunidad de ir al cielo, y dice que cuando entró, él vio a un niño en la entrada de color, un niño negro, y lo vio. Y él vio a Jesús y le preguntó por qué ese niño no puede entrar. Y Jesús le dijo, no puede entrar hasta que tenga nombre. Él se puso a llorar y se dio cuenta que era su propio hijo, que la esposa había tenido una pérdida. No es que lo habían abortado, sino que tuvieron una pérdida. Y apenas le puso el nombre, el niño pudo entrar. Le dije, ponle un nombre a tu bebé. Lloró. Vea, a los 3 meses esta mujer quedó embarazada y Dios le dio el milagro de la vida. ¿Ves? Salmo 44, versículo 21. Salmo 44, versículo 21. Tal vez usted tiene un secreto guardado. Dice, no demandará Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. ¿Cuántos creen que Dios conoce los secretos del corazón? Imagínense que me pasó algo. Yo veía a una mujer que siempre estaba llorando. Cada vez que hacíamos un llamado al altar, estaba llorando. Lloraba, deprimida, se sentía triste. Entonces, un día me puse a orar a Dios y le dije, Señor, esa mujer siempre llora. Yo oro por ella, pero siempre llora, siempre está triste. Algo debe pasar, ¿verdad? Y el Señor me dijo, busca una muñeca y regálasela. Cosa loca, ¿verdad? Pero como obediente, conseguí una de esas muñequitas así baraticas. La puse ahí en el altar, la escondí. Y recuerdo que era un miércoles de milagro. Y yo le dije, toda persona que se sienta triste, deprimida, venga adelante. Y ella estaba ya primero adelante. Cogí la muñeca y se la entregué. Cuando le entregué la muñeca, la mujer se desplomó llorando. Empezó a llorar. Dios la liberó. Al final ella me contó su historia. Me dijo que ella había abortado y que se sentía acusada por su propia conciencia, que vivía en un trauma y en una depresión constante. Pero a partir de ese día, Dios la hizo libre, porque Dios es un Dios restaurador y perdonador. Aleluya. Dígale al que tiene al lado, Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte. Dentro de las cosas que el enemigo pone, hay algo que se llama el complejo de culpa. Es cuando
tú no puedes perdonarte por los errores que has cometido. Usted me está entendiendo, ¿verdad? El complejo de culpa, Satanás lo utiliza para atacarte por tus errores del pasado, por tus pecados del pasado. Satanás los utiliza para atacarte, pero nunca podrá, escuche esto, nunca podrá quebrantarte con ese ataque, porque él siempre estará hablando en tiempo pasado. Los verbos no los podrá conjugar en tiempos presentes. Siempre va a decir era, pero ahora yo soy, estoy en el presente del yo soy, que es Jesucristo que nos perdonó. No, alguien tiene que volverse loco aquí y gritar. Dios me perdonó. Mi pasado quedó en la cruz del Calvario. Y me recuerdo de este pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Cuando Simón el leproso invita a Jesús a su casa. Cuando está con Jesús, aparece una mujer prostituta que empieza a besar los pies de Cristo y a enjugarlos con sus cabellos, sus lágrimas. Y este hombre empezó a cavilar en sus pensamientos y dijo: si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer prostituta. Y yo recuerdo que cuando yo leo este pasaje, me encuentro el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y Jesús le dijo que a quien se le perdona mucho, se le quiere mucho. Grandes errores, grande amor. No, usted no me está escuchando eso. En cierta ocasión, un hombre llegó a la iglesia y me contó su historia. Tenía un buen trabajo, un buen hogar, su carro, su casa, su esposa y un hijo llamado Matías. Un día él iba para el trabajo y reversó el carro para salir. Y cuando puso la reversa, su hijo Matías de 3 años abrió la puerta y salió corriendo para despedir a papi. Él no se dio cuenta. El niño se puso detrás del carro y él dio atrás y sintió que pisó algo. Cuando se bajó era su hijo. Lo había matado. Imagínense el dolor tan grande que este hombre sintió de haber matado a su propio hijo, aunque fue un accidente. Lo enterró. Empezó a sumirse en una profunda depresión. Lloraba las noches, lloraba los días. Se volvió alcohólico, empezó a tomar ron, alcohol. Se volvió agresivo, perdió su hogar, perdió su trabajo, perdió su casa y perdió hasta las ganas de vivir. Se volvió violento, peleaba con cualquiera para que le pegaran, porque se sentía culpable de su error. Un día él vino a este lugar. Yo digo que la iglesia es como un hospital donde se sana el alma y el corazón. Ese día él se autoperdonó. Porque escúcheme esto, el complejo de culpa es tan fuerte que muchas veces no te deja vivir. Lloró, lo abracé. Se perdonó él mismo. Salió llorando.
En la noche él tuvo un sueño y me lo contó. Soñó que él vio a Matías vestido de blanco, su hijo de 3 años que había muerto, en el regazo de Jesús, en los pies, Jesús lo tenía cargado. De ahí en adelante él nunca más sufrió por eso. Recobró su salud, recobró su hogar, recobró su trabajo. Hoy en día vive en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dios le dio una segunda oportunidad. Nadie puede acusarte. No, alguien tiene que decir amén. Detrás de una inestabilidad de sentimientos, de una tristeza profunda, de un enojo, de una frustración, de una actitud de venganza hacia los demás, hay alguien que tiene el alma enferma y necesita ser sanada.